Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de anatomía. Hoy vamos a estudiar con detalle al sistema articular, o también conocido como la artrología, el estudio de las articulaciones. Bien, antes de empezar, quiero agradecerles a todos por el apoyo que me han dado. Gracias por todos los comentarios que me ponen, yo los leo todos. Aunque tal vez no los conteste rápido, pero siempre los leo y siempre al final los voy a terminar contestando. Y bueno, igual me gustaría hacerles un anuncio, que si les gustan estos apuntes que ven acá en los videos y les gustaría tener acceso igual a los documentos escritos que redacto para cada video junto con los bancos de preguntas exclusivos de cada video y con las explicaciones al final, pues lo pueden obtener en mi página web que es jdlectures.org. Ahí la dejo en la descripción. Ahorita todavía no está lista la página. Tal vez cuando ustedes ya estén viendo el video ya esté lista, pero ahorita que hoy es 26 de enero del 2025, no está lista todavía. O sea, no tengo una fecha establecida hasta el momento, pero pronto ya va a quedar. Y ya una vez esté, yo lo voy a mencionar ahí en mis redes para que ustedes puedan acceder a todo. Y bueno, entonces empecemos. Este es un video que es importante que ustedes ya hayan visto el video anterior, porque en este caso estamos hablando nuevamente del aparato locomotor. El aparato locomotor, recuerden, es ese aparato del cuerpo que está formado por tres sistemas. El sistema esquelético, o sea, los huesos, el sistema articular, o sea, las articulaciones, y el sistema muscular, o sea, los músculos esqueléticos. En el video anterior vimos al sistema esquelético con detalle. Entonces, yo considero que la forma más, o sea, la mejor forma para estudiar al aparato locomotor es primero estudiar el sistema esquelético, después el sistema articular y por último el sistema muscular. Y bueno, cabe aclarar que estos son los videos de las generalidades del aparato locomotor, porque ya después vamos a ver el aparato locomotor ya de cada región del cuerpo, ¿ok? Entonces, por eso ahorita solamente son las bases que nos van a permitir comprender en el futuro los demás videos. Bien, entonces, nada más recuerden, los huesos, la rama que estudia los huesos se llama la osteología. La rama que estudia las articulaciones se llama la artrología o también se llama la sindesmología. Y la rama que estudia los músculos se llama la miología. El próximo video vamos a ver la miología. Bien, entonces empecemos con las generalidades del tema. ¿Cómo definen ustedes una articulación? Pues la definición anatómica de articulación, si lo vemos desde una perspectiva anatómica, esto sería la unión de dos estructuras esqueléticas. Esa es la definición más sencilla que ustedes pueden dar de una articulación. Sin embargo, si ustedes quieren ser un poco más profesionales, podrían decir que una articulación es el conjunto de elementos y estructuras anatómicas que permiten la unión de dos componentes o de dos estructuras esqueléticas, de dos o más, porque vamos a ver abajo que pueden ser dos, o sea, dos o componentes o pueden ser más de dos, que bueno, eso es lo que permite diferenciar las articulaciones simples de las compuestas o complejas también llamadas. Entonces, por eso acá de manera breve les pongo unión de estructuras esqueléticas, dos o más. Más abajo tocaremos este punto con detalle. Bien, y bueno, uno piensa estructuras esqueléticas, pues esqueleto, hueso. Pero recuerden en el video anterior del sistema esquelético que el sistema esquelético no solamente es hueso, también es cartílago, ¿bien? Y bueno, entonces es por este motivo que una articulación no es exclusivamente unión hueso con hueso. Una articulación puede ser, claro, las articulaciones más comunes y más abundantes en el cuerpo humano son hueso con hueso, como la que tenemos en esta imagen, las articulaciones aquí en la columna vertebral, en este caso las cigapofisarias que están uniéndome las facetas articulares de las vértebras superiores con las facetas articulares de las vértebras de abajo. Que bueno, esto sería un ejemplo de una articulación sinovial plana, como veremos más adelante. Pero bueno, este es solamente un ejemplo. Podemos poner miles de articulaciones hueso con hueso. La articulación de la rodilla, la articulación del codo, la articulación del hombro, la glenohumeral, las articulaciones del cráneo. Todas estas son articulaciones que se forman entre dos huesos.
Bien, después tenemos articulaciones que se forman entre hueso y cartílago, como puede ser en este caso las articulaciones costocondrales que se forman entre el cartílago costal y la parte ósea de la costilla. Y bueno, por último tenemos las articulaciones entre el hueso y el diente, que sí, el hueso y el diente, la unión entre ambas estructuras es considerada una articulación, que vamos a ver más adelante que se llama una gonfosis. Pero bueno, en este caso vemos aquí las piezas dentarias, vemos cómo la raíz del diente encaja en este caso en el alvéolo dentario de los huesos maxilares, aquí en el maxilar superior y aquí abajo en la mandíbula o maxilar inferior. Y bueno, esto es una articulación también. Entonces, no piensen que la articulación es solamente hueso-hueso, también es hueso-cartílago, hueso-diente. Listo, eso es el concepto de articulación. Ahora, otro concepto muy importante que me gustaría que ustedes tengan en mente para que más adelante no se confundan cuando les explique algunos temas, es el concepto de superficies articulares. ¿Qué es una superficie articular? Pues es muy sencillo. Si ustedes tienen una articulación, vamos a suponer que es una articulación entre hueso con hueso, las porciones del hueso, de ambos huesos, que están contactando entre sí para formar la articulación, eso se llama superficies articulares. Bien, entonces estas superficies articulares simplemente son las partes del hueso que contactan con el otro hueso para formar esa articulación. Y estas superficies articulares pueden ser de morfología muy variable. Bien, y esto es muy importante porque vamos a ver más adelante qué es lo que permite a muchos, o sea, nos permite clasificar las articulaciones en muchos grupos, bien, porque se clasifican basándose en la forma o en la morfología de las superficies articulares, que ese es un tipo de clasificación. Vamos a ver más adelante esto, no se preocupen. Bien, entonces, ahora, ¿dónde se sitúan estas superficies articulares? Bueno, esto depende del tipo de hueso. Si se trata de un hueso largo, como recuerden los huesos largos que vimos en el video anterior, que se clasificaban en huesos largos, huesos cortos, huesos planos, todo eso. Entonces, huesos irregulares también. En los huesos largos, la superficie articular va a estar situada en la región epifisaria, en la epífisis. Bien, entonces acá en este caso vemos el fémur, aquí, y acá vemos la tibia, nada más el extremo distal del fémur y el extremo distal de la tibia. Bien, que en este caso están formando la articulación femorotibial, que forma parte de la articulación de la rodilla, que vamos a ver más abajo, que esta es una articulación condilia, bien, que es sinovial. Ahora, vean cómo las superficies articulares que están acá marcadas de color azul porque están representándome el cartílago articular. En este caso, estas son las superficies articulares porque son las partes del hueso que están en contacto y están permitiendo que se forme la articulación. Bien, eso es una superficie articular. Bien, y bueno, estas superficies articulares, como les he dicho, en los huesos largos se sitúan en la epífisis. En este caso, esta es la epífisis distal del fémur y esta es la epífisis proximal de la tibia. Bien, ahora también podemos considerar en este caso la articulación del hombro, la articulación glenohumeral. Acá tenemos el húmero encajando, esta es una articulación esferoidea que encaja en la cavidad glenoidea. ¿Ok? Entonces, en este caso las superficies articulares están acá, esta de color blanco que está encajando y acá que no la vemos muy bien, pero la otra superficie articular que es una excavación en el hueso, que es lo que permite que encaje en la superficie del húmero y forme la articulación glenohumeral. Bien. Ahora, si consideramos otro hueso, que en este caso, si consideramos un hueso corto o un hueso plano, por ejemplo, en este caso tenemos aquí este hueso, fíjense cómo este es un hueso corto, por lo tanto no es un hueso que tiene las características de los huesos largos que tiene epífisis, diáfisis, metáfisis. En este caso vemos cómo las superficies articulares del hueso, en este caso este es el calcáneo, y fíjense cómo las superficies articulares solamente forman relieves en la superficie ósea, pero no están situadas, digamos, en un punto específico, sino que se sitúan en el sitio en el cual van a contactar con los demás huesos que están alrededor. Bien, entonces ese es el concepto de superficie articular. Espero que les haya quedado claro porque es muy importante, como veremos más adelante. Ahora, esto es lo que les decía arriba.
¿Cómo podemos clasificar las articulaciones dependiendo de el número de huesos o el número de componentes esqueléticos que forman parte de la articulación? Entonces tenemos las articulaciones simples en la que solamente se trata de dos huesos o dos estructuras que forman la articulación. Por ejemplo, acá la articulación sacroiliaca, la articulación coxofemoral es una articulación simple porque solamente es un hueso, en este caso encajando con el otro hueso, que en este caso este es el acetábulo del hueso coxal. Bien, pero también tenemos las articulaciones compuestas, que las articulaciones compuestas son aquellas en las que participan más de dos estructuras esqueléticas, que en este caso acá podemos ver la articulación tibio-peroneo-astragalina, que es una articulación compleja, porque tenemos no solamente dos huesos, sino que tenemos más de dos huesos participando aquí en la articulación. Eso es algo que les pueden llegar a preguntar en el examen. Entonces ténganlo en mente. Bien, ahora, ¿cuáles son las funciones del sistema articular? El sistema articular es bastante sencillo de entender su función. O sea, las articulaciones son las encargadas de permitirle al cuerpo la movilidad. Porque pues si no tuviéramos las articulaciones, sí, podemos tener el esqueleto, podemos tener a los músculos que se insertan en diferentes partes del hueso, pero si no tenemos las articulaciones, no vamos a poder producir un movimiento porque los huesos son estructuras rígidas. Entonces las articulaciones lo que hacen es que le permiten o le brindan movilidad al esqueleto, evitando que éste simplemente constituya un soporte rígido que solamente esté ahí, sino que las articulaciones son las que le permiten a estos huesos desplazarse entre sí gracias a la ayuda de los músculos. Entonces vean cómo el aparato locomotor no puede funcionar si le quitamos cualquiera de los tres componentes. Si le quitamos el sistema muscular, pues sí tenemos los huesos y las articulaciones, pero no tenemos esas palancas que son las que van a jalar al hueso. Si quitamos el hueso, los músculos no van a poder insertarse. Si quitamos las articulaciones, no vamos a poder moverlas, no vamos a poder mover el hueso a pesar de que sí tengamos los músculos. Entonces vean cómo todos forman un solo aparato y por eso es que los estudiamos de manera conjunta. Bien, entonces esa es la función principal, realizar movimientos, y por eso acá tenemos este hombre corriendo. Y bueno, la segunda función es lo contrario, impedir movimientos. Vean, si ustedes están, por ejemplo, cargando una mancuerna o están cargando algo pesado y ustedes quieren llevarlo y trasladarlo a un lugar, pues ustedes van a tener que impedir el movimiento en este caso del codo. O sea, si están cargando una mancuerna y quieren mantenerla fija en un punto, o sea, ustedes van a contraer el músculo, pero su articulación va a adoptar una posición cerrada, ¿ok? Va a adoptar el mayor grado de congruencia a nivel de la articulación, de tal manera que esto va a permitir que en este caso la articulación del codo se mantenga estable y fija, y por ende que se impida el movimiento. Ahora, una vez ya quiero mover el brazo, pues ya la articulación adopta su estado abierto, que eso lo van a poder ver en las referencias que les pongo ahí en la descripción. Bueno, por si no les dije, estos videos están basados en muchos libros de anatomía. El García Porrero es para mí el de los mejorcitos, pero igual agarré información de muchos otros libros porque pues también el García Porrero tiene algunos huequitos. Entonces es importante agarrar de todo. Pues agarré del Rubier, del Latarjet, del Moore, ¿qué otro? De la anatomía de Gray, ¿qué otro? Anatomía de Pro, el Quirós, una que otra cosita. Y se me está yendo uno más, pero no me acuerdo cuál era. Bueno, entonces esas son las dos funciones principales. Ahora, la tercera función es permitirle la estabilidad al esqueleto. Esto es más que nada a nivel de los huesos del cráneo. Por ejemplo, las articulaciones que se forman entre los huesos del cráneo, que vamos a ver más adelante, que son las suturas, permiten que los huesos del cráneo se mantengan fijos y por ende evitan que exista alguna lesión traumática en este caso del cerebro, porque si no tuviéramos esas articulaciones, los huesos del cráneo no podrían encajar de forma estable y por ende cualquier tipo de traumatismo podría mover a los huesos de manera fácil y causar algún daño. Entonces vean cómo estas son las funciones, pero si tuvieran que decir una de las funciones, la principal es la realización de movimientos. Bien, entonces esas son las generalidades del sistema articular. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar las articulaciones?
Esto es algo sumamente complicado porque varía dependiendo de cada libro, de cada autor. Buscan ustedes más videos en YouTube y van a ver que algunas personas dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Bueno, yo les estoy dando acá lo que la mayoría de los libros dicen, ¿ok? Y claramente les voy a ir explicando los sitios en los que existe cierta controversia o cierta discrepancia. Y yo les voy a dar todos los nombres de todas las articulaciones, cómo se clasifican y cuáles son las diferentes, la diferente nomenclatura que pueden utilizar para cada tipo de articulación. Porque pues ustedes van a poder confundirse si leen del García Porrero, van a ver que tal vez le dicen a las articulaciones condilias, les dicen articulaciones condilias, pero en otro libro van a ver que les dicen articulaciones elipsoideas. Entonces ustedes van a decir, ay, pero ¿qué es esto? No estoy entendiendo. Entonces por eso yo les voy a dar todos los nombres para que sepan diferenciar entre cada tipo de articulación y que no se hagan bolas. Bien, entonces, para clasificar a las articulaciones, vamos a considerar dos criterios, ¿ok? O dos puntos de vista. Vamos a clasificar las articulaciones desde dos puntos de vista. Uno de estos puntos de vista es la clasificación funcional, que la clasificación funcional es simplemente aquella que me permite clasificar las articulaciones dependiendo de cuál es el grado de movilidad que le permiten al esqueleto. O sea, dependiendo de si una articulación permite poco movimiento, mucho movimiento o literalmente no permiten el movimiento. Entonces, esa es la clasificación funcional que vamos a profundizar ahorita. Y tenemos la clasificación estructural, que esta, pues como su nombre lo dice, se basa en la estructura de las articulaciones. ¿Cuál es, en este caso, el tejido o el material que se interpone entre ambas superficies articulares y permite que se unan estos componentes del esqueleto? Entonces, ahora cabe aclarar una cosa, que estas dos clasificaciones, a pesar de que se basan en criterios completamente diferentes, una se basa en la movilidad y la otra en la estructura, estas dos clasificaciones en realidad tienen que unirlas, deben de unificarlas, porque digamos, las articulaciones, en este caso, que no tienen movilidad, como la sinartrosis, son lo equivalente a las articulaciones fibrosas. O sea, ambos sistemas se complementan entre sí de tal manera que hay equivalencias. Y yo les voy a ir explicando cuáles son estas equivalencias conforme avancemos en el video. Entonces, basándonos en el grado de movilidad, tenemos tres tipos de articulaciones. Tenemos las sinartrosis, ¿okay? Tenemos las anfiartrosis y las diartrosis. Las sinartrosis son aquellas que no tienen movimiento o tienen muy poco movimiento. Bien, las anfiartrosis son aquellas articulaciones semimóviles. ¿Okay? Tienen un poco de movimiento, pero no tienen el grado de movimiento necesario para ser consideradas del siguiente grupo, que son las diartrosis, que las diartrosis son articulaciones móviles, muy móviles, claramente varía dependiendo porque hay diferentes tipos de diartrosis, pero pues cada una de ellas posee mayor grado de movilidad en comparación a estas últimas dos. Bien, y hay una mnemotecnia muy fácil para recordar estas, es la mnemotecnia SANDIA. S de sinartrosis, AN de anfiartrosis y DIA de diartrosis, SANDIA. Así me acuerdo yo. Bueno, ahora, considerando la clasificación estructural, en este caso tenemos tres tipos nuevamente. Ahora, si el tejido que se interpone entre ambas superficies articulares es un tejido conectivo denso y fibroso, ¿okay? Estas se denominan articulaciones fibrosas o también le pueden decir sin fibrosis. Bien, si el tejido que se interpone entre ambas superficies articulares es cartílago, pues estas se van a llamar articulaciones cartilaginosas. Bien, no es nada complicado. Y si el tejido que se interpone, bueno, en realidad para las sinoviales no es que exista un tejido específico, claro, sí está la membrana sinovial y las articulaciones sinoviales son muy complejas desde el punto de vista estructural, como vamos a ver más adelante, pero si quieren verlo desde esta manera, aquellas articulaciones que tienen una cavidad articular que está delimitada por una membrana sinovial que está recubierta en la parte externa por una cápsula, estas son las articulaciones sinoviales que son las más complejas desde el punto de vista estructural. Entonces, ¿cómo va a estar estructurado el video? Vean.
Vamos a empezar hablando de las articulaciones fibrosas y les voy a dar su equivalencia en la clasificación funcional. Después veremos las articulaciones cartilaginosas, vamos a ver cuáles son los tipos de articulaciones cartilaginosas, cuáles son los principales ejemplos y les voy a dar su equivalencia con la clasificación funcional. Y por último vamos a ver a las articulaciones sinoviales. Vamos a enfocarnos en la estructura primero y después vamos a estudiar la clasificación y después veremos los principales ejemplos. Y ya por último vamos a estudiar un poquito acerca de la vascularización y de la inervación de las articulaciones, especialmente de las sinoviales. Bien, bueno, antes de empezar con las articulaciones fibrosas, quiero aclarar una cosa, que existe un concepto que van a ver en los libros que es el concepto de cisarcosis. Y ustedes van a decir, ¿y eso qué es? Ustedes van a ver que se parece bastante al concepto de sinartrosis, pero no tienen nada que ver. Una cisarcosis es una articulación falsa. Se le llama cisarcosis a estas articulaciones en las que no existe una unión anatómica verdadera entre dos componentes esqueléticos, sino que más bien esta unión está mediada por músculos y por espacios de tejido conectivo. Y esto lo que permite es que los huesos que forman esta articulación falsa se desplacen entre sí, sin embargo nunca están contactando de manera anatómica para formar una articulación verdadera. Entonces, si les preguntan en un examen, ¿las cisarcosis son articulaciones falsas? Ustedes tienen que decir verdadero, porque sí son articulaciones falsas. Bien, y el ejemplo clásico de estas articulaciones sería la articulación escapulotorácica. Bien, pero bueno, por lo que resta del video, olvídense de esta. Solamente les quería mencionar que existe, por si se los preguntan, y de ahora en adelante solo vamos a enfocarnos en estas tres. Entonces vean cómo en realidad les damos prioridad a la clasificación estructural, porque dependiendo de la clasificación estructural es que nosotros podemos deducir el grado de movimiento o la movilidad o el rango de movimiento de cada articulación. Entonces, si quieren darle prioridad a una, denle prioridad a la clasificación estructural, pero tengan en mente que son, que tienen equivalencias entre sí. Bien, entonces vamos a empezar con las articulaciones fibrosas. Bien, pues entonces las articulaciones fibrosas se caracterizan, como su nombre lo indica, pues porque el tejido que une ambas superficies articulares es un tejido conectivo denso y fibroso. Aquí abrevié TC, de tejido conectivo denso y fibroso. Ahora pues es lógico deducir que al ser un tejido conectivo denso y fibroso el que une ambas superficies articulares, pues que habrá muy poco movimiento o nada de movimiento prácticamente. Y esto es lo que caracteriza a las articulaciones fibrosas, porque no tienen movimiento y por ende se corresponden funcionalmente con las sinartrosis. Es decir, el equivalente funcional de las articulaciones fibrosas es la sinartrosis. Bien, y bueno, una forma fácil de recordar esto es que sinartrosis tiene la palabra sin al principio. Eso les debe recordar que son sin movimiento. Esa es una forma fácil de recordar eso. Bien, ahora, dentro de las articulaciones, en cada uno de estos tres tipos, vamos a ver que existen subclasificaciones. Es decir, tenemos diferentes tipos de articulaciones fibrosas, diferentes tipos de articulaciones cartilaginosas y diferentes tipos de articulaciones sinoviales. Claramente lo más complicado es cuando hablamos de las sinoviales. Ahí es sumamente complicado porque se revuelve mucho. Pero aquí las fibrosas y las cartilaginosas son bastante fáciles en realidad. Solo hay una cosita que es medio complicada, que es esto de la sindesmosis, que ya les voy a explicar. Entonces, en realidad existen tres tipos de articulaciones fibrosas, pero yo aquí les incluí un último grupo que ya más adelante les voy a mencionar por qué lo incluí dentro de las articulaciones fibrosas. Ahora, el primer grupo es las sindesmosis. El segundo grupo de articulaciones fibrosas lo constituyen las suturas, que estas se encuentran prácticamente solamente en el cráneo. Bien, que tenemos 4 tipos de suturas que ya vamos a ir viendo cada una, pero nada más se las menciono por el momento. Tenemos las armónicas, las dentadas, las escamosas y tenemos un último grupo que se conoce como las esquindelesis, que bueno, vamos a ver las características de cada una. Después tenemos las gonfosis, que esto prácticamente es el diente en la articulación alveolodentaria. Y por último es este último grupo que les digo que es la sinostosis, que estas en realidad muchos autores las consideran como un grupo diferente, que le denomina las articulaciones óseas. Pero bueno, más adelante les explicaré por qué los he incluido acá a estos 4.
Empecemos con la sindesmosis, porque me quiero sacar este peso de encima. Sindesmosis aquí es un poco complicado, porque algunos autores consideran a la sindesmosis como lo vamos a ver acá, mientras que otros autores consideran la sindesmosis de otra manera. Entonces, vean, en este caso nosotros vamos a considerar que una sindesmosis es cualquier unión entre dos huesos en la que existe una superficie de contacto amplia, ¿ok? Y que están unidos estos huesos por una potente membrana interósea. Que esta membrana interósea, como les he dicho acá arriba, está formada por tejido conectivo denso y fibroso. Es una membrana sumamente potente que une dos huesos entre sí en el centro. Y es una superficie amplia de contacto. Como vemos acá, por ejemplo, en este caso esta es la sindesmosis o la membrana interósea entre el radio y el cúbito, y vemos acá toda esta membrana de tejido conectivo que está uniéndome ambos huesos entre sí. Esto también lo podemos ver a nivel de la extremidad inferior, en la membrana interósea entre la tibia y el peroné. Bien, que esa es bastante característica igual, pero no les incluí ninguna imagen de ello. Entonces, bueno, les he dicho aquí arriba que las articulaciones fibrosas tienen poco movimiento o nada de movimiento. Bueno, las sindesmosis son aquellas en las que se puede permitir cierto movimiento, pero pues este movimiento en comparación a las otras articulaciones es nada y por ende se siguen considerando sin artrosis. Bien, entonces ahora lo que les voy a decir, hay algunos autores que consideran como sindesmosis a los ligamentos, pero nosotros los ligamentos los vamos a considerar simplemente como un refuerzo de las articulaciones sinoviales, un refuerzo que permite estabilizar las articulaciones sinoviales. Pero tengan en mente eso, que van a ver que muchos libros como el de Anatomía de Pro considera que la sindesmosis, además de las membranas, en realidad esos libros consideran a la sindesmosis como los ligamentos extracapsulares y en la membrana interósea la consideran como un grupo aparte. Pero no se compliquen la vida, sindesmosis, quédense con que esta es la membrana interósea que une los huesos de las extremidades, y los ligamentos considérenlos como un simple refuerzo de las articulaciones sinoviales. Bien, entonces eso es todo con respecto a la sindesmosis. Ahora pasamos con las suturas. ¿Qué son las suturas? Pues las suturas son aquellas articulaciones fibrosas cuyas superficies en contacto, ¿ok?, tienen la apariencia de líneas finas y densas. Bien, que les he dicho arriba que se encuentran exclusivamente en el cráneo, y tenemos 4 tipos. Vamos a empezar acá con la primera, que son las suturas armónicas. Estas suturas también les pueden decir suturas planas. ¿Por qué? Porque las superficies articulares son rectilíneas, que encajan entre sí de manera armónica, pues como su nombre lo dice. Y bueno, el ejemplo principal acá es lo que se observa en la articulación entre los huesos de la nariz, que pues sería en este caso la articulación de la sutura internasal. Bien, que entonces vean en esta imagen, acá tenemos en este caso representándonos uno de los huesos y aquí el otro hueso, y vean cómo las superficies son planas, son rectilíneas, y claramente si yo las muevo van a encajar fácilmente entre sí. Acá lo vemos con los huesos de la nariz. Vean cómo acá está esta sutura que es prácticamente rectilínea y permite que se unan ambos huesos. Bien, pasamos con el siguiente grupo de suturas, que estas son las llamadas suturas dentadas. Dentadas, ¿a qué les suena esto? Diente. Pues no tiene nada que ver con los dientes, sino que más bien lo que tiene que ver es que tiene un aspecto dentado. ¿Okay? Como se les dice también aserradas, porque parece que agarraron y la convirtieron en un serrucho, porque pues estos bordes dentados, como ven acá, en este caso vean cómo se forma aquí este borde dentado que engrana perfectamente con el borde de la otra pieza. Y entonces acá lo podemos ver en un ejemplo del cuerpo humano. En este caso, esta es la articulación del cráneo, especialmente entre el hueso frontal y los huesos parietales. Entonces vean, acá estamos viendo una vista superior del cráneo, acá esto sería anterior, acá vemos un poquito los huesos de la nariz. Y bueno, acá vean cómo se forman estos bordes dentados que se engranan entre sí. Y bueno, esto sería un ejemplo. Otro ejemplo también podría ser la articulación biparietal, que está uniéndome ambos huesos parietales. Vean cómo, si me acerco, sí son superficies o bordes dentados, pero es más evidente en la frontoparietal. Bien,
Pasamos con el siguiente grupo de suturas, que estas son las llamadas suturas escamosas. Estas también le pueden decir suturas biseladas. ¿Por qué? Pues esto es porque están talladas en bisel. ¿Qué quiere decir esto? Pues tallado en bisel significa que se produjo un corte oblicuo. Entonces vean, ustedes vienen, agarran, digamos, esta pieza y ustedes la tallan de manera oblicua, de tal manera que se forma como un deslizador por el cual ustedes se van a poder deslizar. Pero esta oblicuidad que está en este lado encaja perfectamente o se pone inversamente con respecto a la otra superficie articular y permite que se unan entre sí. Por eso se les dice biseladas o escamosas. Bien, y el ejemplo característico acá sería la sutura que se forma o la articulación que se forma entre el hueso temporal aquí abajo y el hueso parietal, que esto se llama la articulación temporoparietal. Si ustedes lo vieran en un corte coronal, perdón, ustedes verían lo siguiente. Si yo se los dibujo, vamos a dibujarlo acá de color naranja. Tendríamos aquí al hueso parietal, yéndose hacia arriba, y tendríamos aquí abajo de color verde al hueso temporal. Entonces vean cómo claramente es un corte oblicuo, ¿ok? Y estos encajan entre sí. Esto es una sutura escamosa. Bien, pasamos al siguiente grupo, que este es el último tipo de sutura, que son las esquindilesis. Que bueno, estas lo que se forma es como una cresta, ¿ok? Es una superficie en forma de cresta, ¿ok? Que encaja en una ranura. Y pues el ejemplo característico acá lo constituye la articulación esfeno-vomeriana. Vean, acá está el esfenoides aquí arriba, de color amarillo, encajando acá con el vómer, que es este hueso aquí de color como rosado. ¿Okay? Entonces vean acá, esto que vemos aquí, esto sería la articulación esfeno-vomeriana, y vean cómo claramente es una cresta que encaja en la ranura de aquí del vómer, que esto lo podemos ver representado aquí en esta imagen. Esta sería la cresta y la ranura sería lo que está aquí abajo. Bien, bueno, tenemos ahora lo que serían el siguiente tipo de articulación fibrosa, que son las gonfosis. No sé si se le dice gonfosis o gonfosis en realidad. Algunos le dicen así, otros le dicen de otra forma. Pero bueno, el punto es que entiendan el concepto. Gonfosis es cuando tenemos una superficie articular cuya superficie se presenta como a manera de clavija, como que si fuera un clavo, como una espada, y esta encaja en un hueco, encaja dentro de una cavidad o de un hueco. El único ejemplo en el cuerpo humano de gonfosis son las articulaciones entre los dientes y el hueso maxilar, ¿ok? Entonces vean acá cómo esto tiene forma de clavija y está encajando en un hueco. Que esto pues nos representaría el diente y esto el hueso maxilar, ya sea el maxilar superior o la mandíbula. Vean acá en esta imagen, acá tenemos el diente, la raíz del diente, y vean cómo es un borde o una superficie, en este caso afilada, es una superficie como a forma de clavija que encaja perfectamente acá en el alveolo dentario. Denme un segundo que mi perro está ladrando que quiere que lo dé de comer, yo creo. Bueno, pues ya volví, ya le di de comer. Entonces, eso quedamos con que esto era una gonfosis. Bien. Y bueno, ahora vamos al último ejemplo que les dije, que es el de sinostosis. Recuerden que les dije que decidí incluirlo dentro de las articulaciones fibrosas. Y ya les voy a explicar por qué. Vean, sinostosis. Una sinostosis es una articulación en la que dos huesos, donde previamente estaban unidos por tejido fibroso, con el paso del tiempo se fusionan entre sí, ¿ok? Ese tejido fibroso se convierte en hueso, literalmente en hueso, de tal manera que aquí, como vemos en este ejemplo, la articulación, en este caso, entre el hueso esfenoides y el hueso occipital, la articulación esfeno-occipital, esto es un claro ejemplo de sinostosis, porque aquí al inicio de la vida estaba unido por tejido fibroso, pero conforme pasan los años, esto se fusiona, esto se osifica y ahora forman un solo hueso. De hecho, muchos anatomistas cuando miraban este hueso pensaban que era un hueso independiente y le decían el hueso basilar, ¿ok? Porque pues es el hueso de la base del cráneo. Entonces,
Y ustedes dirán, ¿por qué entonces incluimos esto en las articulaciones fibrosas? Bueno, porque inicialmente eran articulaciones fibrosas. Lo que pasa es que después se osifican y forman una articulación ósea, pero al inicio eran articulaciones fibrosas. Y lo mismo podemos verlo acá entre los cuerpos vertebrales del sacro y del coxis. Si ustedes saben, embriológicamente estos forman diferentes vértebras, pero ya en el adulto se fusionan, ¿ok? Y una vez están fusionados, ya a pesar de que estén fusionados, los nervios raquídeos siguen saliendo por su agujero respectivo, claramente, porque pues los segmentos medulares se siguen correspondiendo con los cuerpos vertebrales, a pesar de que ya estén fusionados. Pero pues nada más les pongo esto acá para que vean cómo ya están fusionados, que de hecho ahora solamente se considera un hueso independiente, o sea, el sacro es un solo hueso, no es como las vértebras lumbares, por ejemplo, que son 5 vértebras lumbares o 12 torácicas, sino que aquí tenemos, a pesar de que eran vértebras independientes en la etapa embriológica, después como se fusionan pasan a llamarse un solo hueso, y lo mismo con el coxis. Bien, entonces eso concluye las articulaciones fibrosas, que estas son digamos, las más fáciles en mi opinión. No, las más fáciles son las cartilaginosas, después le van las fibrosas y por último van las sinoviales. Entonces vean, las cartilaginosas son súper fáciles. Como su nombre lo dice, ¿cuáles son sus características? Pues que el tejido que está uniendo ambas superficies articulares, ¿qué? Es cartílago, ¿ok? Ahora, dependiendo del tipo de cartílago, es que vamos a clasificarlas en 2 grupos. Pero antes de pasar a explicar esto, quiero decirles otra cosa. Al ser cartílago, ¿ok? Ustedes sabrán que el cartílago es un tejido que puede deformarse hasta cierto grado. Es un tejido que posee cierto grado de elasticidad. Entonces, esto significa que las articulaciones cartilaginosas van a tener cierto rango de movimiento. No van a ser igual de estáticas o no se van a quedar tan engranadas entre sí como eran las articulaciones fibrosas, pero tampoco van a ser aquellas articulaciones sumamente móviles. O sea, van a ser semimóviles y por ende se corresponden funcionalmente con las anfiartrosis. Recuerden la mnemotecnia sandía: sinartrosis, anfiartrosis, y por último, pues ya por descarte podemos deducir que las articulaciones sinoviales van a ser las que son iguales a las diartrosis en la equivalencia funcional. Bien, entonces, bueno, eso es con respecto a las características. Ahora sí, atendiendo a la clasificación como tal de las cartilaginosas, recuerden que les dije que se clasifican de acuerdo con el tipo de cartílago. Recuerden que tenemos diferentes tipos de cartílago, ¿ok? Aquellas en las que el cartílago que está formando la interacción es cartílago hialino, se llaman articulaciones cartilaginosas primarias. Otro nombre que reciben es el de sincondrosis. Vean, estos son conceptos que los van a revolver, porque van a ver sinostosis, sinfibrosis, sindesmosis, sinartrosis, cisarcosis. Todo se parece, pero créanme que conforme lo vayan leyendo y vayan aprendiendo a utilizar la terminología, ya les va a ir quedando claro. Entonces no se estresen. Yo sé que al principio estos son los primeros temas que van a ver en anatomía, y puede que a veces se sientan un poco abrumados porque van a pensar que no van a poder entenderlo, pero créanme, yo ya estuve en su lugar y yo sé que sí se puede. ¿Okay? Entonces, bueno, estas son las articulaciones cartilaginosas primarias, que es por cartílago hialino, que también se llaman sincondrosis, y las secundarias son aquellas en las que no es cartílago hialino, sino que más bien es fibrocartílago. Estas son las secundarias, o también les llaman sínfisis. Entonces vamos a ver esto con un poco más de detalle. Bien, las sincondrosis pues son las primarias. Como les he dicho, el tejido que está entre cada superficie articular es cartílago de tipo hialino. Bien, ahora un detalle importante de las articulaciones cartilaginosas primarias es que al ser cartílago hialino, este con el tiempo suele osificarse. Bien, y por eso se dice que son articulaciones transitorias. Los dos principales ejemplos de esto lo podemos ver acá, en este caso, lo que serían las articulaciones costocondrales, en que tenemos la parte ósea de la costilla uniéndose con el cartílago costal.
que este es un cartílago hialino. ¿No? Y también puede ser otro ejemplo, la articulación manubrio-esternal, porque aquí no se ve muy bien, pero aquí también hay cartílago. Incluso puede ser las articulaciones entre el esternón y el cartílago costal, y también incluso la articulación entre el cuerpo del esternón y la apófisis sifoides, que también es una articulación cartilaginosa primaria que pues se osifica con el tiempo. Ustedes van a ver que pues por eso en los viejitos, si ustedes tratan de hundirles el pecho, no va a hundirse tanto como el pecho de una persona joven, porque el cartílago hialino que está presente aquí en los cartílagos costales, conforme pasa el tiempo, se osifica. Y entonces al osificarse, pues se va volviendo un poco más rígido. Bien, entonces aquí ya les di 4 ejemplos de articulaciones cartilaginosas primarias, aquellas entre la parte ósea de la costilla y el cartílago costal, entre el manubrio y el cuerpo del esternón, entre el cuerpo del esternón y los cartílagos costales, y también entre el cuerpo del esternón y la apófisis xifoidea. Bien, ahí tienen para lucirse en los exámenes. Ahora, esta última imagen que les tengo acá, esto es un hueso largo. Aquí podemos ver que de color azul tenemos el cartílago epifisario. Recuerden que el cartílago epifisario, también llamado placa de crecimiento o cartílago de crecimiento, o también llamado la fisis, es aquella parte del hueso que crece. Bien, entonces esto es un ejemplo de sincondrosis, igual porque es cartílago hialino, y con el tiempo ustedes saben que estos cartílagos de crecimiento se osifican, que eso es cuando se cierran y ya no puede seguir creciendo el hueso. Entonces aquí tienen varios ejemplos. Bien, ahora vámonos con el siguiente tipo de articulación cartilaginosa, que son las secundarias, que les dije que también se llaman sínfisis, y estas son aquellas en las que el material que está uniendo ambos huesos es fibrocartílago. Ya no es cartílago hialino, sino que es cartílago del tipo fibrocartilaginoso. ¿Ok? Bien, algo importante a considerar en las sínfisis es que estas se sitúan en la línea media del cuerpo. No van a haber sínfisis en las partes periféricas. Todas van a estar situadas en el esqueleto axial, o mejor dicho, en la parte central del cuerpo. ¿Okay? Y en este caso pues no se osifican, a diferencia de lo que ocurría con las primarias. Acá tenemos 2 ejemplos. Ven, acá tenemos las articulaciones intervertebrales, especialmente entre los cuerpos vertebrales, que pues si ustedes saben está el disco intervertebral, que este es un disco fibrocartilaginoso cuya estructura la vamos a estudiar mejor en el video de columna vertebral. Y bueno, estos discos fibrocartilaginosos separan a los cuerpos vertebrales, y estas son articulaciones de tipo secundarias, son sínfisis, también le pueden decir la sínfisis intervertebral. Pero la sínfisis más famosa que ustedes probablemente han escuchado es la sínfisis del pubis, en que se forma un disco de fibrocartílago entre ambas partes de los huesos coxales en la parte púbica. ¿Okay? Que bueno, esto nuevamente lo vamos a tocar más cuando estudiemos la anatomía del hueso coxal. Bien, listo. Concluimos con las articulaciones cartilaginosas. Vean cómo estas eran muy fáciles. Solo hay 2 tipos, mientras que en las fibrosas eran un montón. Están la sindesmosis, las suturas, están la sinostosis, que también decidimos incluir, y la confosis. Y a su vez las suturas se clasificaban en diferentes tipos. Entonces, bueno, pero si eso les pareció complicado, espérense ahora que vamos con las sinoviales. Entonces, vamos a empezar con la estructura de las articulaciones sinoviales. Denme un momento, voy a tomar agua porque estoy un poco cansado. Muy bien, pues las articulaciones sinoviales pueden llegar a ser un poco complicadas desde el punto de vista estructural, porque tienen muchos componentes. Ahora, muchos de estos componentes son compartidos por todas las articulaciones sinoviales. Sin embargo, hay algunos que son exclusivos de algunos tipos nada más. Vamos a empezar hablando de aquellos componentes que están presentes para todas las articulaciones sinoviales, ¿okay? Es decir, aquellos componentes que son esenciales para que sea considerada una articulación sinovial. Y después veremos con detalle cada una de las especificidades que tienen diferentes tipos de articulaciones. Bien, entonces, el primer componente de las articulaciones sinoviales, y quizás uno de los más importantes, es el llamado cartílago articular. Vean, este cartílago articular es un cartílago de tipo hialino que recubre el extremo óseo
que es encargado de encajar en la articulación, es decir, es un cartílago hialino que recubre o que tapiza la superficie articular. Recordemos cuál era el concepto de superficie articular, es la parte del hueso que participa en la articulación. Entonces, para que pueda participar se necesita este cartílago. ¿Por qué? Porque imagínense, si ustedes tuvieran hueso con hueso rozando entre sí todo el día, eso generaría muchísima fricción y eventualmente desgastaría el hueso, generaría mucho dolor, que esto de hecho es la fisiopatología de la osteoartritis. Bueno, en realidad es mucho más complicada, pero la osteoartritis es cuando se empieza a desgastar el cartílago articular, por lo que entonces el hueso empieza a rozar contra el otro hueso de la articulación y esto genera dolor. Bien, entonces... bueno, esto lo vamos a ver en reuma o en ortopedia. No sé, no me he decidido en qué materia voy a incluir el video de osteoartritis. Pero bueno, entonces, además de esto, el cartílago articular, además de evitar el roce entre los huesos, también es el encargado de permitirle resistir fuerzas. ¿Por qué? Porque este es un cartílago de espesor variable, dependiendo de la edad y dependiendo del tipo de articulación, el espesor de este cartílago articular varía. Por ejemplo, en personas adultas el espesor no suele superar los 2 milímetros, pero en los jóvenes puede alcanzar incluso en algunos casos hasta los 7 milímetros. Pero bueno, esto depende de la parte de la articulación también, porque pues obviamente algunas partes que son las que soportan más peso van a requerir un mayor grado de espesor. Bien, entonces, bueno, aquí están unas propiedades que me gustaría que sepan del cartílago articular. Número 1 es que es un cartílago liso y pulido. Esto facilita el desplazamiento de las superficies articulares. Si no fuera liso, si no estuviera pulido, pues esto no permitiría un movimiento tan fácil, ¿no? Es un cartílago compresible. ¿Okay? Esto es muy importante porque esto significa que las superficies articulares van a poder verse expuestas a ciertas cargas, a presiones, pero si este cartílago articular no fuese compresible, no podrían amortiguar estas cargas, estas presiones. Y bueno, la otra cosa que tienen que considerar es que es un cartílago elástico. Entonces, al ser elástico, al tener propiedades elásticas, una vez cesa esa presión que está siendo recargada sobre la articulación, esta va a poder regresar a su estado normal. O sea, el cartílago articular va a regresar a su estado normal. O sea, primero se deforma bajo la influencia de presiones y después retorna a su espesor original cuando estas presiones cesan. Entonces, esas son todas las propiedades. Una última propiedad que es muy importante es que tienen que entender que el cartílago articular es avascular. También no tiene nervios, otro dato, pero es más importante que sepan que es avascular. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero si no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo se nutre? Bueno, esto es algo muy importante que vamos a ver más adelante cuando estudiemos al famoso líquido sinovial. Pero ahorita nada más les menciono que existe, pero los dejo con las ganas de que quieran seguir viendo el video para entender cómo el líquido sinovial garantiza la nutrición de este cartílago. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones? Pues se las acabo de decir todas, pero nada más para recapitular, evita el contacto directo, ¿okay? Evita el rozamiento de las superficies óseas, permiten el desplazamiento, ¿okay? Permiten que se realice el desplazamiento, ya que, pues, como les he dicho, su superficie es lisa y pulida, y pues son para amortiguar las presiones y todo a lo que se ve expuesto esta articulación. Entonces, vean acá en este caso, nada más como a manera de esquema, tenemos aquí un hueso y aquí tenemos otro hueso. Vamos a suponer por cuestiones didácticas que esta es la articulación femorotibial. Okay, y que aquí tenemos la epífisis distal del fémur y aquí tenemos la tibia, la parte proximal de la tibia. Entonces acá vemos cómo se forma esta articulación y vemos cómo la parte articular del hueso tiene este cartílago recubriendo la superficie y evita que la superficie ósea esté en contacto directo. Bien, bueno, de hecho es por eso que todas las situaciones patológicas en las que el cartílago articular desaparece o se reduce su espesor de forma considerable, ya sea por la edad, por algún traumatismo o por cualquier otro proceso patológico, esto produce una lesión grave de la articulación en que se desgasta el hueso por el rozamiento directo. Bien, bueno, ese es el primer componente, cartílago articular. Bien, pasamos al segundo componente, que esta es la cápsula articular. La cápsula articular es el manguito fibroso que rodea la articulación.
Esto es esencial que lo comprendan porque la cápsula es la base de todo. Vean, imagínense, yo en esta imagen que tengo acá, nuevamente imaginémonos que es la articulación femorotibial. Acá estamos haciendo un corte coronal, pero si ustedes se lo imaginan tridimensionalmente, esta cápsula que les tengo marcada de color morado está rodeando completamente a la articulación. Es un globito, es un manguito que rodea toda la articulación. ¿Y por qué es importante que entiendan esto? Porque esta cápsula es la que va a permitir que la articulación se mantenga estable, porque si nosotros no tuviéramos esta cápsula, los extremos óseos pues no se mantendrían en contacto. Podemos tener al cartílago articular ahí para que no se rocen entre sí, pero si no tenemos algo que los mantenga en su lugar, no vamos a poder tener esta articulación, ¿bien? Y también vamos a tener otras estructuras adicionales que van a contribuir a estabilizar la articulación, como veremos, como los ligamentos, ¿ok? Pero la cápsula es lo más importante, bien, que es la cápsula, su anatomía vamos a repasar acá. Es que está formada por un tejido conectivo denso, de tal manera que este tejido conectivo denso evita que los extremos óseos se separen entre sí. Bien, ahora esto es muy importante que entiendan. Cada cápsula articular, dependiendo del sitio del cuerpo o del tipo de articulación sinovial que estemos considerando, va a tener características diferentes en cuanto a su disposición. Vean, tenemos cápsulas cuya inserción es variable y tenemos cápsulas cuyo espesor y cuya resistencia es variable. Déjenme explicarme un poco acerca de qué me refiero. Vean, imagínense, la cápsula es la que permite que los huesos se mantengan en contacto. Bien, eso ya lo sabemos. Ahora, esta cápsula, pues si nosotros tenemos una cápsula sumamente rígida que no permite nada de movimiento, pues entonces, ¿para qué la tenemos? O sea, digo, está bien tenerla, pero también debemos de permitir movimiento. Entonces acá tienen que entender, dependiendo de la movilidad de dicha articulación, va a ser qué tan lejos se inserta esta cápsula. Vean, o sea, acá tenemos, vean, en este caso, en el lado aquí, en el lado izquierdo, les puse una cápsula articular que se inserta bastante cercana o a la vecindad del cartílago articular. O sea, está muy cercana a la superficie articular de los huesos. Pero en este otro lado, imagínense acá, vean cómo esta cápsula articular se inserta en una parte más distal del hueso, o más distal de la articulación, mejor dicho, ¿ok? Y esto es muy importante porque mientras más lejos se inserte la cápsula, ¿ok? Más va a ser el movimiento que va a permitirle a esa articulación, ¿ok? Entonces, si yo tengo una cápsula articular que está unida a la proximidad o al contorno de la superficie articular, claramente voy a tener menos movimiento. Es como que ustedes agarren sus dos dedos, que agarren dos dedos y los pongan uña con uña, un dedo de la otra mano con el dedo de la otra mano, y ustedes agarran como una tenaza, ¿ok? Y con esa tenaza apretan y apretan cerca de las uñas, pues claramente no van a poder mover las uñas. Pero si apretan con esa tenaza en ambos extremos, lejos de las uñas, van a poder mover la parte más cercana a la uña. No sé si me explico, pero es lo mismo que ocurre con la cápsula articular. Mientras más cerca esté la inserción capsular, menos va a ser el movimiento. Mientras más lejos, mayor va a ser el movimiento. Eso es con respecto a la inserción capsular. Ahora, con respecto al espesor, es completamente opuesto. Mientras mayor sea el espesor, ¿ok? Menor va a ser el movimiento. Esto es lógico. Si yo tengo una cápsula sumamente espesa y gruesa, ¿ok? Yo no voy a poder mover esas partes tan fácil. Pero si yo tengo una cápsula laxa, una cápsula delgada, pero sigue siendo de tejido conectivo denso, pero no es tan espesa como en otro lugar, pues claramente va a permitir movimiento. Entonces, mientras más movimiento tenga una articulación, más lejano se va a insertar la cápsula y más laxa va a ser, menos espesa. Y en cambio, si tenemos una articulación con poco movimiento, la inserción capsular va a ser más cercana al contorno del cartílago articular y su espesor será mayor. ¿Okay? Y ustedes dirán, bueno, pero si tenemos una articulación muy móvil y una cápsula articular sumamente delgada,
eso no sería más bien contraproducente porque pues la vamos a volver vulnerable a ciertos traumatismos. Bueno, aquí es donde entran los ligamentos, que los vamos a ver más adelante, pero les doy una breve explicación. Los ligamentos pueden ser de dos tipos. Tenemos los que son como un reforzamiento de la propia cápsula y tenemos otros que son fuera de la cápsula. Que bueno, estos ligamentos lo que hacen es que le permiten a la articulación darse el lujo de tener una cápsula articular no tan espesa porque los ligamentos van a permitir que los extremos óseos se mantengan en contacto y evitar así una lesión traumática. Bien, entonces eso es con respecto a la cápsula articular. Por ende, sus funciones, nada más para recapitular, es garantizar la estabilidad articular, determinar el grado de movimiento. Bueno, y se me olvidó mencionarles que esta cápsula articular, cuando se inserta con el hueso, se continúa con el periósteo, que el periósteo es ese tejido que recubre la parte externa del hueso. Bien, entonces eso es todo con respecto a la cápsula articular. Ahora vámonos con la membrana sinovial. Ya llevamos dos componentes, ya llevamos el cartílago articular y la cápsula. Ahora vamos con la membrana. Muy bien, pues la membrana sinovial es una membrana delgada y transparente que tapiza la superficie interna de la cápsula articular. O sea, recordemos, la cápsula es un manguito, es un globito que rodea toda la articulación. Dentro de ese globito, ¿ok? En la parte interna de ese globito vamos a tener una membrana delgada. Y esa membrana delgada está tapizando, está íntimamente adherida con la superficie interna de esa cápsula. De hecho, muchos autores consideran que la membrana sinovial es simplemente la membrana interna de la cápsula, ¿ok? Pero bueno, no se compliquen la vida, simplemente díganle membrana sinovial, ¿bien? Entonces vean, esta membrana recubre toda la cápsula, ¿bien? Ahora, dentro de la articulación, pues también tenemos el componente óseo, ¿bien? Entonces acá, si nosotros nos acercamos, vean cómo aquí de color naranja, esta es la membrana sinovial recubriendo la parte interna de la cápsula de color morado. Ahora vean, fíjense, esto es algo muy importante. Esta membrana sinovial, cuando llega al momento en el que aparece el cartílago articular, esta no recubre el cartílago articular, sumamente importante y se los van a preguntar en el examen. Esta no recubre el cartílago articular, recubre todo el resto de la articulación, incluso la parte del hueso que no está cubierta por cartílago, ¿okay? Es decir, la parte no articular del hueso que queda incluida dentro de la cápsula, ¿okay? Pero no recubre la superficie articular porque esta ya está recubierta por el cartílago articular. Bien, muy importante que lo recuerden. Entonces, bueno, otra cosa, esta membrana sinovial, cuando alcanza el fondo acá de la cápsula, ¿okay? Vean, cuando la cápsula se inserta aquí en el hueso y se continúa con el periósteo, esta membrana pues tiene que hacer como que un relieve, tiene que dar la vuelta. ¿Okay? Y esta vuelta que da, esto se denomina los recesos articulares, que bueno, esto es más que nada un detalle anatómico, pero que lo deben de considerar por si algún profesor ahí que los quiere fregar les quiere bajar algún puntito, pero ustedes lo van a sorprender porque vieron JD Lectures. Bien, entonces, con respecto a su anatomía, ya dijimos que no recubre al cartílago articular, ya dijimos qué son los recesos articulares, que son esas vueltitas que se dan en la parte de donde la cápsula termina. Bueno, esto es sumamente importante. La membrana sinovial es la parte más ricamente vascularizada de toda la articulación. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué? Bueno, esta gran vascularidad que tiene la membrana sinovial es lo que permite que desempeñe su función principal, que es la producción del líquido sinovial. El líquido sinovial es un líquido viscoso, transparente, que asemeja a la clara de huevo. ¿Okay? Si ustedes lo ven, literalmente parece clara de huevo. Y este líquido ocupa el interior de toda esta cavidad articular, que no hemos visto qué es la cavidad articular, pero la cavidad articular es todo este hueco que queda englobado dentro de la cápsula. Bien, entonces esta cavidad articular, dentro tenemos este líquido sinovial que aquí está sumamente agrandado. En vida real no vamos a tener un líquido sinovial que esté
separando las superficies articulares de esta manera. Aquí está exagerado nada más para entender la estructura anatómica. Pero este líquido sinovial es producido por las células de la membrana sinovial. Esto sí es pregunta de examen. Y estas células de la membrana sinovial, para producir este líquido, lo que hacen es que hacen un mecanismo de ultrafiltración del plasma sanguíneo. Por eso es que la membrana sinovial está tan irrigada, porque aquí las células de la membrana, al igual que en el riñón, filtran el plasma, de tal manera que el líquido sinovial es un ultrafiltrado del plasma y está compuesto por agua, por proteínas de bajo peso molecular, algunas grasas minerales, otras cositas. Y bueno, también podemos ver alguna que otra célula, como las células que se descaman de la membrana sinovial o del cartílago articular. Pero bueno, eso es lo que más van a ver. Un detalle sumamente importante es que en el líquido sinovial vamos a tener algo que se llama mucina, que esta mucina es sintetizada por las células de la membrana sinovial, y esta mucina es una glucoproteína, y esta glucoproteína tiene uno de sus principales componentes, es el ácido hialurónico, ¿okay? Y ese ácido hialurónico lo que hace es que le permite al líquido sinovial que adquiera sus propiedades características, y estas propiedades del líquido sinovial son las que le permiten a la articulación mantenerse lubricada. O sea, si les preguntan cuál es la principal función del líquido sinovial, es lubricar las superficies articulares, porque ya tenemos el cartílago articular, pero ahora este líquido los lubrica para que se desplacen entre ellos de manera que no exista mucha fricción, ¿bien? Y bueno, otro detalle esencial del líquido sinovial es que nutre al cartílago articular. Recuerden, el cartílago articular era avascular, no tenía irrigación sanguínea, por ende su nutrición no la puede obtener de la sangre, la tiene que obtener a partir del líquido sinovial, que esto se hace por difusión simple. Bien, es por este motivo que todas aquellas situaciones patológicas que alteran la composición del líquido sinovial pues van a producir daños o procesos destructivos del cartílago articular, porque número uno, si imagínense que hay pérdida de líquido sinovial por cualquier motivo, eso significa que ya no van a estar lubricadas las superficies, por ende van a chocar los cartílagos y se van a empezar a desgastar. Por el otro lado también, al no haber líquido sinovial, no va a nutrirse el cartílago articular y por ende va a empezar a morir. Entonces, por eso es que es importante entender la función del líquido sinovial, porque si no entienden la función, no entienden qué pasa cuando hay alguna patología. Bien, ahora, la cantidad de líquido sinovial que hay dentro de la cavidad articular, dentro de la articulación, es bastante escasa, es muy poco líquido sinovial. Depende de la articulación, pero no puede ser mayor a 3,5 mililitros. Lo normal es que sea menos de 3,5 mililitros. Y bueno, esto es algo que me gustaría explicarles en este momento, porque es algo que a todo mundo le causa curiosidad. Y es que, ¿qué es lo que pasa cuando me trueno los dedos? Ahorita me los voy a tronar. Eso, ¿qué es ese sonido? Bueno, para que entiendan eso, primero debían entender qué era el líquido sinovial, porque en el líquido sinovial prácticamente lo que pasa es que vamos a tener como que unas pequeñas burbujitas de aire. Bien, estas burbujitas de aire que se forman dentro del líquido sinovial, cuando yo me trueno los dedos, lo que hago es que comprimo y hago que estas burbujitas estallen, y al estallar es ese sonido que producen. De hecho, por eso es que no lo pueden, o sea, si yo ya me troné el dedo y me lo quiero volver a tronar, ya no me va a tronar en ese momento, porque esas burbujitas se tienen que volver a organizar, y ya después de unos 20 minutitos más o menos ya van a estar nuevamente ahí y van a poder volver a tronarse el dedo. Eso es, en términos médicos se conoce como chasquidos articulares o ruidos articulares, y en que hasta el momento no se ha demostrado, no hay evidencia que diga que eso te daña las articulaciones. Lo que sí se ha visto a veces es que te puede elongar los ligamentos si lo haces de forma muy repetida, pero bueno, no hay mucha evidencia de esto. Entonces mejor no les digo nada, porque no he leído de nada de esto, y no hay evidencia. Bien, entonces creo que ya les dije todo. A ver, cartílago articular, recesos articulares, si es vascular, cavidad articular. El hecho de que sea muy vascular, esto hace que
que el líquido sinovial sea muy susceptible o muy vulnerable a todas aquellas enfermedades que afectan la sangre. Por ejemplo, una persona que tiene una infección en algún otro sitio del cuerpo y que esta infección se complica con bacteriemia, es decir, las bacterias pasan a la sangre, estas bacterias van a pasar por la irrigación de la membrana sinovial y en algún momento van a poder pasar al líquido sinovial. Por eso es que el líquido sinovial es bastante susceptible a las infecciones de la sangre. En este caso a una bacteriemia, la bacteria puede alojarse en el líquido sinovial y esto se llama artritis séptica. Otro ejemplo puede ser en los pacientes con gota que tienen hiperuricemia, tienen ácido úrico alto en sangre. Esos cristales de ácido úrico se pueden ir a depositar en las articulaciones y es lo que se conoce como gota. Bien, entonces, bueno, eso sí es todo lo que les quería decir. Espero que haya quedado claro qué es la membrana sinovial y qué son sus funciones. Entonces, ahora ya vámonos con el siguiente componente, que esto va de la mano con la membrana sinovial, que estas son las llamadas las prolongaciones sinoviales. Entonces, vamos a estudiar esto con detalle. Bien, pues las prolongaciones sinoviales, esto es algo que no van a encontrar en todos los libros. Algunos lo mencionan, tal vez te dicen 2, 3 cositas y ya. Pero pues en realidad sí es muy importante que entiendan porque hay algunas patologías que se asocian con algunas de estas estructuras, especialmente con las bursas, cuando vean, por ejemplo, bursitis. Pero entonces vamos a explicar qué es esto. Bien, entonces ya sabemos qué es la membrana sinovial, ya sabemos qué es esta membrana que recubre la parte interna de la cápsula. Entonces acá, fíjense, en esta imagen vamos a recapitular. Acá tenemos el hueso, el cartílago articular, aquí el otro hueso con el cartílago articular. Tenemos la cápsula articular de color morado, tenemos la membrana sinovial en la parte interna. Y vemos ahora estas prolongaciones, vemos como que estas proyecciones que emite esta misma membrana sinovial. Y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, estas prolongaciones pueden ser de dos tipos. Tenemos prolongaciones internas, es decir, tenemos estas proyecciones de la membrana hacia el centro de la cavidad articular y tenemos proyecciones externas, es decir, proyecciones que se salen y atraviesan la cápsula y se ponen en contacto con las estructuras que están por fuera de la cápsula articular. Entonces vamos a ver cada una. Empecemos con las prolongaciones internas, o sea, con las que se van hacia el centro de la cavidad articular. Entonces, la primera de ellas es lo que se conoce como los pliegues sinoviales. De hecho, esta es la única prolongación interna. Vean, estos pliegues sinoviales se dirigen hacia el centro de la cavidad articular. ¿Y cuál es su función? Pues su función es rellenar los espacios que se producen durante la realización de ciertos movimientos. Cuando se mueve una persona en esa articulación se pueden crear ciertos espacios y esos espacios son rellenados por estos pliegues sinoviales con el objetivo de favorecer o de mejorar el movimiento y de que sea más fácil de realizarlo. Bien, estos pliegues sinoviales normalmente suelen tener formas y volúmenes muy variables. Pueden ser filiformes, laminares, ¿ok? Y normalmente están formados por tejido conectivo y a veces incluso por acumulaciones de tejido adiposo. Bien, esas son las prolongaciones internas. Ahora, las prolongaciones externas, que son 3, tenemos primero lo que se conoce como los fondos de saco sinoviales. Antes de explicar qué es esto, tienen que entender que estas prolongaciones, especialmente las externas, son una continuación de la cavidad articular, es decir, dentro de ellas poseen líquido sinovial. Muy importante porque muchas veces lo preguntan en los exámenes. Entonces empecemos con los fondos de saco sinoviales. Los fondos de saco sinoviales son aquellas prolongaciones que se sitúan entre la cápsula articular y los ligamentos capsulares que no hemos visto, pero para que se den una idea, los ligamentos capsulares son aquellos, como les dije hace poco, que es un engrosamiento de la propia cápsula. Entonces, las prolongaciones externas que consisten en los fondos de saco sinoviales, que son estos que les estoy marcando acá, se sitúan entre la cápsula articular y el engrosamiento generado de los ligamentos capsulares. Y se sitúan acá. ¿Cuál es su objetivo? Pues su objetivo es mejorar el movimiento. En realidad, el objetivo de estos tres, de las prolongaciones externas, el objetivo de estas tres es favorecer los movimientos y al mismo tiempo reducir la fricción que se genera al realizar determinado movimiento. Bien, entonces lo más importante que tienen que recordar de las prolongaciones externas es que tienen líquido sinovial y que ayudan a mejorar el movimiento.
¿Y cuáles son los tres tipos? Pues ya vimos fondos de sacos sinoviales. Ahora, ¿cuáles son las siguientes? Estas son las llamadas bursas o también bolsas sinoviales, pero es más común que lo vean escrito, que en los libros de anatomía les dicen bolsas, pero en la plática normal casi todo el mundo le dice bursas. Bien, por un dato curioso es que en el cuerpo humano existen alrededor de unas 160 bursas y estas están presentes desde el momento del nacimiento, aunque también se pueden formar algunas posterior al nacimiento. Y la articulación que posee el mayor número de bursas en el cuerpo humano es la rodilla, con alrededor de 11. Bien, y bueno, ¿qué son las bursas? Las bursas, como ven acá, esta es una bursa. Es una prolongación externa de la membrana sinovial que se sitúa a manera de colchón entre los tendones de los músculos y la cápsula y el hueso. Entonces estas bursas son como que un colchoncito que de alguna manera evita que haya mucha presión, que se genere mucha fricción al momento de realizar un movimiento. Entonces acá tenemos un músculo, por ejemplo. Este músculo aquí está su tendón, que esto no lo hemos visto, que estas son las vainas sinoviales. Pero imagínense que aquí tenemos otra bursa. Y en esta bursa se sitúa entre el tendón y el hueso de tal manera que evita la fricción que se genera al traccionar el tendón sobre el hueso. Bien. Y por último tenemos las vainas tendinosas, que son estas, que son unas vainas que también tienen líquido sinovial dentro de ellas y que se proyectan hacia afuera y envuelven a los tendones que están cerca de la articulación. Estos se conocen como los tendones periarticulares. Bien, entonces esta es otra función de las vainas sinoviales. Bien, eso es todo con respecto a las prolongaciones. Ahora vámonos con los ligamentos. Esto es algo muy importante a tener en mente. Bien, pues ya hemos hablado bastante acerca de los ligamentos, pero ahora sí lo vamos a ver ya bien. Entonces, los ligamentos simplemente se definen como el conjunto de refuerzos fibrosos, como ven acá, que pues ayudan junto con la cápsula a mantener la articulación estable, a garantizar la cohesión articular, evitar que esto se deshaga. Bien, y bueno, recuerden, les había dicho yo que en algunas articulaciones, especialmente las que están dotadas de gran movilidad, la cápsula articular es bastante laxa para permitir ese movimiento. Es aquí donde los ligamentos juegan un papel fundamental, ya que pues como mecanismo de defensa el cuerpo crea estos ligamentos que van a ayudar a mejorar la estabilidad de tal manera que van a evitar que se produzcan movimientos no deseados que de alguna manera puedan comprometer la salud de esta articulación. Bien, entonces, bueno, esa es la definición de un ligamento. Ahora, ¿cómo se clasifican estos ligamentos? Pues estos ligamentos se clasifican en dos tipos principales, pero también tenemos un tercer grupo que es importante mencionar porque en algunas articulaciones también existen, especialmente en las articulaciones grandes con gran movilidad. Bueno, estos se clasifican de acuerdo con su relación con respecto a la cápsula articular. Entonces tenemos ligamentos capsulares, que son los que le vimos hace poco en el apartado anterior, que estos también se llaman ligamentos intrínsecos. Estos ligamentos, como les he dicho, son un engrosamiento de la misma cápsula. O sea, vean acá. Acá tenemos la cápsula articular de color morado. Estos son los ligamentos capsulares o intrínsecos. Son un engrosamiento de la propia cápsula articular que entonces se unen al hueso. Pero vean cómo vienen directamente de la misma cápsula. De hecho, ni siquiera se separan tanto. Acá yo lo hice para que ustedes puedan identificarlos. Pero en realidad son simplemente un engrosamiento que se queda finamente adherido a la cápsula articular. Bien. Bueno, después tenemos los ligamentos extracapsulares, que son aquellos que, como su nombre lo dice, no están en contacto con la cápsula, son extrínsecos a la cápsula articular. Bueno, y estos son los más comunes, los que van a ver en todos los libros de anatomía, pues cuando estudiemos diferentes articulaciones, vamos a ver todos los ligamentos que fortalecen o que contribuyen a estabilizar esa articulación, que esos los tenemos acá representados de color rojo. Estos son los ligamentos extracapsulares. Y bueno, y por último tenemos los ligamentos intraarticulares, que son aquellos que, como su nombre lo dice, están dentro de la articulación. Como ven, estos son de color verde y también contribuyen a la estabilidad de esta articulación. Hay unas cosas que me gustaría mencionar, pero antes de mencionar eso quiero volver a mencionar las funciones de los ligamentos. Bueno, número uno, mejorar la cohesión articular.
evitar que todo se deshaga. Delimitar la movilidad. Esto es decir que evita, como dice acá, los movimientos no deseados. De hecho, es por eso que cuando hay alguna lesión en el ligamento, se puede realizar movimientos que no son considerados normales. Por ejemplo, cuando hay rotura de un ligamento cruzado en la rodilla, van a ver que se hacen un montón de pruebas, y esas pruebas con la exploración física permiten el de hacer el diagnóstico clínico, porque van a poder mover la rodilla de una forma que no se debe mover. Bien, entonces los ligamentos, al ver la patología de estos, podemos entender mejor su función. Que bueno, esto lo vamos a ver en ortopedia. Bien, y bueno, lo que les quería explicar ahora era aquella confusión que les expliqué al principio del video. Muchos textos de anatomía consideran a los ligamentos extracapsulares, estos de color rojo, como un tipo de articulación fibrosa, que en realidad está bastante bien, porque pues son estructuras de tejido conectivo denso y fibroso. Son cintas, son cordones gruesos, ¿ok? Y estos cordones, estas cintas gruesas, pues son de tejido fibroso, por lo tanto cumplen la función de unir dos extremos articulares y mejorar su función. Entonces, técnicamente sí son articulaciones fibrosas, pero para evitar confusiones, no vamos a considerarlas, a los ligamentos extracapsulares, no vamos a considerarlos como articulaciones fibrosas, porque es mejor, por cuestiones didácticas, considerarlos simplemente como una estructura que mejora la estabilidad o que ayuda a mejorar el movimiento de las articulaciones sinoviales. Bien, fortalecen las articulaciones sinoviales. Pero por si les llegan a preguntar a algunos profesores, van a considerar que estos son un tipo de sindesmosis. Bien, recuerden eso. Y bueno, yo creo que eso es todo con respecto a los ligamentos. Bueno, algunas otras cosas a mencionar es que van a ver el concepto de ligamentos activos. Que estos ligamentos activos no son ligamentos anatómicos, sino que son los propios tendones de los músculos yuxtaarticulares, es decir, los músculos y los tendones que están cerca de esta articulación, que estos pues lógicamente de alguna manera también mejoran la estabilidad articular, pero pues no son ligamentos como tal, sino que son tendones, pues, pero eso se les dice que son ligamentos activos, ¿bien? Y bueno, eso sí sería todo. Bueno, claramente estos ligamentos, conforme avanza la edad del paciente, se van volviendo menos flexibles, bien, menos elásticos. Entonces, conforme pasa el tiempo, pues estos tienen mayor tendencia a acortarse. Y esto es por esto que se recomienda siempre hacer ejercicio, porque el ejercicio mejora la salud de estos ligamentos y evita que hayan lesiones en el futuro. Bien. Eso es todo con respecto a los ligamentos, y ya por último, para concluir con la estructura de las articulaciones sinoviales, vamos a ver aquí los anexos articulares, que los anexos articulares son estructuras adicionales. Bien, todo lo que hemos visto hasta ahora, todas las estructuras son estructuras constantes que están presentes en todas las articulaciones sinoviales, pero las que vamos a ver en este caso son estructuras inconstantes, como ven acá. Son cosas que no están en todas las articulaciones, sino que solamente en aquellas que de verdad lo requieran. Y bueno, tenemos todas estas estructuras que vamos a ver sus funciones, y ya por último vamos con la clasificación de las articulaciones sinoviales, y ya concluimos el video, que ya está un poquito largo. Entonces empecemos aquí con los anexos. Muy bien, pues ya hemos dicho que estos anexos articulares son estructuras inconstantes, por lo que no están en todas las articulaciones. Las funciones, ¿cuáles son las funciones de estos anexos articulares? Pues se las voy a decir primero y después les voy a decir cuáles son. Las funciones, la función principal es que de alguna manera logran incrementar la concordancia articular. ¿A qué me refiero cuando digo concordancia? Me refiero a la forma en la cual ambas superficies articulares se acoplan entre sí para formar la articulación. Entonces, si yo tengo estas estructuras como los discos, meniscos, rodetes o las almohadillas grasas, vamos a ver que la articulación va a estar mejor ensamblada, por lo tanto va a haber mayor estabilidad. Bien. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen para incrementar la concordancia de la articulación? Pues porque amplían la superficie de contacto, como ocurre por ejemplo en el caso de los rodetes, como veremos. Otra función muy importante de los anexos articulares es que permiten la absorción de fuerzas. Esto es más que nada especialmente con los meniscos, como se observa a nivel de la rodilla. Bien. Y por último es que también contribuyen a la realización de diferentes tipos de movimiento.
Entonces, lo más importante que tienen que saber es que estos anexos articulares son inconstantes y que su función es incrementar la concordancia articular, ya sea por medio de incrementar la superficie de contacto o por otras funciones como son absorción de las fuerzas e incrementar los movimientos que puede realizar dicha articulación. Bien, ahora, ¿cuáles son estas? Pues el primero es el disco. Los discos, no lo confundan esto con los discos de la columna vertebral. Aquí estamos refiriéndonos a unas estructuras fibrocartilaginosas que están en las articulaciones sinoviales. Estos discos se caracterizan, pues, por como su nombre lo dice, son unos discos fibrocartilaginosos que separan ambas superficies articulares y dividen de esta forma la cavidad articular en dos cámaras completamente independientes. Algo muy importante, si yo me acerco, es que al estar acá, vean, fíjense, este es el disco, aquí este es un corte transversal, por lo tanto, un corte coronal, perdón, por ende no estamos observando el disco completo, sino que hemos hecho un corte y solo estamos viendo la mitad. Bien, ahora, si nosotros, imagínense que el disco sale de la pantalla hacia ustedes, este disco verde se rodea, pues, adheriéndose periféricamente con la cápsula articular. Bien, ahora, importante entender que este disco no presenta ningún tipo de perforación. O sea, si lo vemos desde arriba se vería así, ¿ok? Y está completamente relleno de fibrocartílago. A diferencia de los meniscos, que como veremos ahorita, los meniscos se les describe como en forma de media luna o de letra C, que son más o menos así. Estos sí tienen una perforación central, o mejor dicho, tienen un espacio que comunica la cámara en este caso la cámara suprameniscal con la cámara inframeniscal. En cambio, con los discos, debido a que el disco no presenta ninguna perforación central, esto me divide completamente las dos partes de la cavidad articular en dos cámaras. Y ambas cámaras tienen su membrana sinovial independiente. Bien, y bueno, ahora si nos vamos acá con el menisco, vemos que esta es una imagen simplemente que les he hecho para representar que los meniscos están comunicadas las cámaras suprameniscal e inframeniscal. Sin embargo, la membrana sinovial sigue siendo independiente para cada cámara, que de hecho acá está mal representado en porque esto debería de ser así, porque la membrana sinovial no se comunica entre ambas cámaras. Entonces esto sería así y esto se vería de esta manera. Bien, listo. Esas son las primeras dos, que son las más importantes. Ahora, bueno, ¿dónde tenemos discos? ¿En qué tipo de articulaciones? Pues un ejemplo muy importante podría ser la articulación temporomandibular, o también podríamos considerar la articulación acromioclavicular. En el caso de los meniscos, el ejemplo más famoso es las rodillas. Bien. Bueno, y después tenemos otro que es lo que se conoce como los rodetes articulares o también llamados los labros o labrum. Bien, esto lo vamos a ver principalmente en las articulaciones esferoideas como en la cadera y en el hombro. Bien, y bueno, este se caracteriza principalmente por incrementar la superficie de contacto. Es un anillo fibrocartilaginoso que se adhiere firmemente al contorno de la superficie articular. Imagínense que esta es la cavidad glenoidea, por ejemplo, en donde se va a encajar el húmero. Entonces, este rodete articular, este labrum articular, lo que hace es que incrementa la superficie de contacto para que una vez el húmero entre acá, haya una mayor superficie, por lo tanto haya más estabilidad. Bien, esto es un labrum o un rodete articular. Y bueno, por último tenemos las almohadillas grasas, que estas pues simplemente son como unas almohaditas, como unos colchoncitos que se sitúan entre la membrana sinovial y la cápsula articular y están hechas pues obviamente de tejido adiposo y también contribuyen a la realización de movimientos y de alguna manera a la absorción de fuerzas a que se ve expuesta la articulación. Muy bien, eso concluye con la estructura de las articulaciones sinoviales. Ahora ya por último vamos a estudiar la clasificación, que este es un tema relativamente complicado. Bueno, y al final vamos a ver un poquito acerca de la vascularización y la inervación de las articulaciones. Pero bueno, eso es muy rápido. Lo que sí nos vamos a tardar un poquito es acá con la clasificación. Entonces vean, la clasificación de las articulaciones sinoviales se realiza con base en dos criterios. Tenemos primero que nada lo que les dije al principio del video, que es el criterio morfológico, es decir, de acuerdo a la forma que tienen las superficies articulares que forman esa articulación, ¿ok?
¿ok? Esa es la clasificación anatómica, si lo quieren ver de una manera. Después tenemos la clasificación funcional, que en este caso es lo mismo que vimos arriba, dependiendo del tipo de movimiento que realizan. Ahora, en este caso se complica un poco, porque aquí, como son articulaciones ya sinoviales, pueden realizar movimientos en diferentes ejes. Esto lo vamos a ver en el próximo video que estudiemos la mecánica de las articulaciones. Vamos a ver todo lo que son los ejes anatómicos, aunque ya lo mencionamos más o menos en el video de generalidades de anatomía, pero ahora sí lo vamos a ver bien con detalle. Vamos a ver cuáles son los ejes, cuáles son los planos que se asocian con determinado eje y cuáles son los movimientos que se producen en cada eje y en cada plano. Y bueno, en ese momento vamos a decir cuáles de todas estas articulaciones sinoviales pertenecen a cada tipo de grupo para determinado eje. Bien, entonces por el momento no se revuelvan con los ejes. Ahorita solo enfóquense en la clasificación anatómica de las articulaciones sinoviales, que recuerden que les he dicho que también son llamadas diartrosis. ¿Por qué? Porque son móviles. Bien, entonces empecemos. El primer grupo de articulaciones sinoviales se conoce como las articulaciones planas. Claramente, pues, al ser planas, vamos a deducir que si estamos basándonos en la estructura anatómica, pues las superficies articulares van a ser planas, de tal manera que van a poder contactar entre sí, ¿bien? Como vemos en esta imagen, acá, si ustedes ven, esta es una superficie articular aquí arriba y esta es la otra aquí abajo. Vean cómo son superficies planas que encajan la una con la otra y permiten movimientos de deslizamiento. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video. Solamente recuerden la estructura. Otra forma con la que ustedes pueden referirse a las articulaciones planas es con el nombre de articulaciones artrodias. Esto es muy importante que lo sepan porque algunas veces lo preguntan en los exámenes. Bien, entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Los ejemplos de articulaciones planas en el cuerpo son demasiados. Aquí les puse los principales, pero hay muchísimos. Aquí, por ejemplo, tenemos en la primera imagen la articulación acromioclavicular. Esta es una vista superior. Aquí estamos viendo la clavícula. Esta es una vista superior del hemicuerpo derecho. Bien, acá vemos la clavícula derecha y acá vemos la escápula. Vean cómo la clavícula y la escápula aquí contactan y forman una articulación plana. Fíjense cómo aquí este contacto es entre dos superficies planas. Esto es una articulación de tipo artrodia o plana. Bien, después tenemos las articulaciones cigapofisarias, que son las que teníamos al principio del video, que son aquellas que se forman entre las facetas articulares de las vértebras. Bien, entonces vean cómo aquí esta es una superficie articular bastante plana que va a contactar pues con las de la vértebra, en este caso suprayacente. Bien, o sea, va a ser igual acá. Aquí vean, sus facetas articulares inferiores están contactando con las superiores de la vértebra de abajo y forman una articulación plana. Después tenemos la articulación sacroiliaca o las sacroiliacas, porque tenemos una en cada lado. Entonces vean acá cómo esta es una articulación plana, vean cómo encaja en este caso el hueso coxal con el sacro. Bien, y bueno, por último también podemos mencionar las articulaciones tibioperoneas, y que tenemos tanto la proximal y la distal. Aquí tenemos a la tibioperonea proximal, vean cómo aquí es una articulación plana. Bueno, y tenemos otros ejemplos, como les he dicho, pues tenemos a la articulación atlantoaxoidea lateral, tenemos la articulación subtalar, tenemos las carpometacarpianas, excepto la del pulgar, porque la del pulgar es una articulación en silla de montar, como veremos. Y bueno, también tenemos las tarsometatarsianas. Pero bueno, estas son las más importantes que les recomiendo que se sepan. Pasamos con el siguiente grupo, que son las articulaciones trocoides. Estas articulaciones también le pueden decir articulaciones en pivote. Ya van a entender por qué. Pues es muy sencillo. Las articulaciones trocoides presentan una superficie articular cilíndrica que encaja sobre una superficie cóncava, de tal manera que puede realizar movimientos giratorios dentro de ese huequito. Entonces vean acá, vean en este caso sería la superficie cilíndrica que está encajando aquí en esta superficie cóncava, de tal manera que puede realizar movimientos de rotación sobre su propio eje. Bien, entonces por eso se llaman en pivote. Si ustedes han visto los jugadores de básquetbol, la posición cuando dicen el pivote es aquel que solo gira y la tira y mete la canasta. Entonces eso es lo mismo que ocurre acá. Y bueno, ¿cuáles son algunos ejemplos? Pues el ejemplo característico es la articulación atlantoaxoidea medial, que es la que se forma entre el atlas
y la apófisis odontoides de la vértebra C2, que esto es lo que estamos viendo acá. Vean, acá estamos viendo una vista posterior de las primeras dos vértebras cervicales. Aquí de color gris está el axis o las vértebras C2. Y aquí arriba de color como cafecito más o menos está el atlas. Vean cómo el proceso odontoides o el diente del axis encaja acá en una superficie cóncava que está en el atlas. Y de esta manera pues que nosotros podemos girar la cabeza, por ejemplo, cuando queremos decir no. Esto lo estamos viendo igual, pero este es desde una vista superior, ¿bien? O sea, acá está el diente del axis y aquí está el atlas por arriba, que aquí es donde, aquí estas superficies articulares, estas son donde encajaría el hueso occipital, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Otros ejemplos podría ser la articulación radiocubital proximal, que es esta que vemos acá. Aquí tenemos este hueso que está encajando en la superficie cóncava, ¿bien? De tal manera que este puede realizar movimientos en que puede girar en torno a su propio eje. Y otro ejemplo podría ser la articulación radiocubital distal, o sea, la articulación de la muñeca, bueno, la articulación que ayuda a estabilizar la muñeca. Porque la articulación de la muñeca es la articulación radiocarpiana. Pero bueno, acá vean cómo no es tan evidente, pero sí se ve aquí cómo esta superficie cilíndrica de alguna manera encaja en la superficie cóncava. Bien, y bueno, esto lo vamos a ver siempre en cada video, pues cuando veamos cada tipo de articulación, pues vamos a ir mencionando qué tipo es. Pero aquí les estoy dando los ejemplos para que ya vayan familiarizándose con el concepto. Después tenemos las articulaciones trocleares. Ya llevamos las planas o artrodias, las trocoides o en pivote y ahora vamos con las trocleares, que estas se pueden llamar de diferentes formas también. A estas les pueden decir articulaciones en bisagra o también les pueden decir gínglimo. No, en realidad es gínglimo, ¿ok? Pero bueno, como le quieran decir. Entonces, ¿cómo están estructuradas? Pues aquí es muy sencillo. Funcionan como una polea de esas que cuando van al gimnasio es literalmente como una polea. Es una superficie convexa que encaja sobre una superficie cóncava. Vean acá, es esta superficie convexa que está encajando en esta superficie cóncava que la recibe. Bien, los libros lo describen como una garganta, o sea, que la superficie cóncava es aquella en cuya garganta descansa la superficie convexa de la otra superficie articular. Y esta pues puede moverse encima de esta superficie cóncava. Bien, por eso se le llama en bisagra, porque funciona como la bisagra de una puerta. ¿Okay? Bien, entonces aquí cuáles son los principales ejemplos, pues claramente la articulación del codo, la húmero-cubital, que es esta. Vean, acá tenemos el húmero encajando, esta es una superficie convexa encajando en la superficie cóncava del radio, ¿ok? Del cúbito, es la articulación húmero-cubital. Bien, después tenemos la articulación, bueno, las articulaciones interfalángicas, que son aquellas que se forman entre las diferentes falanges, especialmente del pie y de la mano. Entonces acá les tengo una del pie. Vean cómo aquí no es tan evidente, pero si ustedes se fijan en esta articulación, por ejemplo, van a ver cómo es una superficie convexa que está encajando en una superficie cóncava. Bien. Bueno, después pasamos con el siguiente ejemplo, que es la articulación fémoro-patelar, que se forma entre el fémur y la rótula o la patela. Le pueden decir de ambas formas. Vean acá, es la superficie convexa que está constituida aquí por el fémur y aquí la superficie cóncava de él, que es la parte posterior de la rótula que recibe esta convexidad del fémur. Bien, y bueno, por último tenemos también la articulación talocrural, que la articulación talocrural es esta que estamos observando acá, ¿ok? A nivel de la extremidad inferior. Listo. Bueno, después vamos con el siguiente grupo, que son las articulaciones condilias. Muy bien, pues las articulaciones condilias, otra forma para referirse a estas es como articulaciones elipsoidales. Esto se debe a que la morfología de la superficie articular es de morfología, tiene una superficie ovoidea, o sea, parece un óvalo, y muchos autores lo describen como que si fuera una superficie elipsoidal. Bien, ahora, en algunos casos, en algunas articulaciones, estas superficies que encajan, o sea, vean, aquí tenemos una superficie ovoidea encajando sobre otra superficie que es como una concavidad que recibe a esta superficie elipsoidal. Y bueno, en algunas articulaciones, estas partes que articulan se denominan cóndilos, ¿ok? Los cóndilos articulan con la cavidad glenoidea. De tal manera que al haber un cóndilo va a haber una cavidad glenoidea que va a recibir ese cóndilo, ¿ok? Y bueno, por eso es que se les llama articulaciones condilias.
Ahora, es importante mencionar que existe otro grupo de articulaciones que se consideran dentro de las condilias, que son las llamadas articulaciones bicondilias. Que las articulaciones bicondilias es para que no se revuelvan, simplemente recuerden que son articulaciones condilias, solamente que estas se encuentran formadas por dos cóndilos que se articulan con una superficie, ya sea cóncava o plana, pero pues considérenlas dentro del grupo de condilias. O sea, lo único que tienen que saber de esto es que existen dos ejemplos de articulaciones bicondilias en el cuerpo, que son la articulación temporomandibular y la femorotibial. Pero aparte de eso, la verdad es que con que sepan que existen las bicondilias y que son parte de las condilias, simplemente recuérdenlo así, porque si no se van a revolver, porque muchos libros consideran a las bicondilias como articulaciones independientes, pero en realidad no les recomiendo que lo hagan así. Bien, entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Los ejemplos principales, pues claramente la articulación temporomandibular, que como les he dicho, esta en realidad es una articulación bicondilia, que es la que estamos viendo acá. Acá tenemos la mandíbula, veamos cómo encaja acá el cóndilo en esta cavidad. Después acá tenemos otra imagen de la articulación atlanto-occipital. Acá tenemos los cóndilos, que en este caso están los cóndilos occipitales que están encajando bien con el hueso cervical número 1, con el atlas. Esta es una articulación que es la atlanto-occipital. Nuevamente es una articulación condilia. Otro ejemplo es la articulación radiocarpiana, que es la articulación de la muñeca que estamos observando acá. ¿Okay? Después tenemos la articulación femorotibial, que les he dicho que esta en realidad es también bicondilia. Pero bueno, recuerden nada más que es condilia. Y bueno, por último tenemos las articulaciones metacarpofalángicas, que vean acá, es muy evidente la morfología elipsoidal de la superficie articular encajando acá con esta concavidad. Bien, y bueno, la húmerorradial también, pero esa no la puse en este caso, pero pueden buscar imágenes y van a verlo. Bueno, pasamos al siguiente grupo, que son las articulaciones celares. Estas son bastante fácil de recordar porque simplemente tienen que recordarse a un jinete en un caballito montando a caballo. O sea, el jinete está en su silla de montar, por eso también se les llama articulaciones en silla de montar, porque prácticamente la superficie articular tiene formas de paraboloide hiperbólico, que un paraboloide hiperbólico es esta imagen de color rojo que les tengo acá. Imagínense que el jinete está montado sobre este paraboloide hiperbólico y está montando a caballo. Por eso es que se llaman en silla de montar. Y bueno, estas estructuras encajan perfectamente entre sí, por lo que también se les llama por encaje recíproco. Entonces, recordemos cuáles son todos los nombres hasta ahora. Las planas también se llaman como artrodias. Bien, después tenemos las articulaciones trocleares que se llaman gínglimo o también se llaman como en bisagra. Después teníamos a las trocoides que se llaman articulaciones como en pivote, porque giran alrededor de su propio eje. Después tenemos las condilias, que ya hemos visto que también se les llama elipsoidales. Y bueno, ahora vamos con las celares, que también se llaman por encaje recíproco o en silla de montar. ¿Cuáles son algunos ejemplos? El ejemplo característico que van a ver en todos los libros es la articulación carpo-metacarpiana, pero del pulgar, porque las otras carpo-metacarpianas de los demás dedos, del segundo al quinto dedo, esas cuales eran planas, recuerden, lo vimos en la parte de articulaciones planas. Entonces vean acá, esa es la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Vean cómo aquí se forma esta articulación en silla de montar o por encaje recíproco. Vean acá cómo encajan perfectamente entre sí las superficies articulares. Bien, otro ejemplo podría ser la articulación esternoclavicular, que no la he puesto aquí, pero la podemos ver aquí abajo. Aquí está, esta es la clavícula, aquí más o menos estaría el esternón y esto sería una articulación en silla de montar también. Y bueno, por último tenemos la articulación incudomalleolar, que se forma en los huesos del oído medio entre el yunque y el martillo, ¿ok? Que es esta que vemos acá. Esta es una articulación nuevamente en silla de montar. Bien. Por último, vámonos con las articulaciones más complejas de todas, que son las articulaciones esferoideas. Estas también le pueden decir de otra manera, también les pueden decir enartrosis. Y hay otra
hay otro concepto que me gustaría mencionar que son las articulaciones cotiloideas, pero vamos paso a paso. Vean, las articulaciones esferoideas, como su nombre lo dice, están formadas por una superficie articular de forma esférica que encaja sobre una excavación, ¿ok? Es una articulación de forma esférica, una superficie articular de forma esférica que encaja dentro de un hueco, y ese hueco está formado por el otro hueso que participa en la articulación. Bien, y bueno, entonces, ¿qué significa una articulación cotiloidea? Esto es el concepto que se da cuando la excavación es lo suficientemente ancha y profunda que más de la mitad de la esfera queda dentro de la excavación. Eso es lo que se utiliza para referirse a las articulaciones que son así, el concepto de cotiloideas. Y el ejemplo principal es la articulación coxofemoral, o sea, la de la cadera. Bueno, entonces, ¿cuáles son los ejemplos de articulaciones esferoideas que hay en el cuerpo? Son tres. La glenohumeral, que es esta que se forma entre el húmero y la escápula, ¿ok? Entre la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Okay? Tenemos también la articulación coxofemoral, o sea, la articulación de la cadera, que acá está la cabeza del fémur con la superficie articular encajando con el acetábulo, que aquí también estamos viendo la estructura que vimos hace poco, que es el rodete articular. Vean cómo permite ampliar la superficie de contacto para mejorar la concordancia articular. Y bueno, y por último tenemos la articulación incudo-estapedial, que es esta que se forma entre el hueso estapedio y el yunque de los huesecillos del oído medio acá. Esta es una articulación esferoidea también. Bien. Bueno, ya por último vámonos con la vascularización y con la inervación de las articulaciones. Esto es bastante rápido. La vascularización, pues las articulaciones reciben su irrigación gracias a los vasos que se encuentran a la vecindad. Es decir, si estamos en la rodilla, pues las arterias que están pasando por ahí son las que van a irrigar la articulación de la rodilla. Si estamos en el hombro, las arterias que pasan por ahí son las que van a irrigar el hombro, ¿ok? Y bueno, dependiendo de qué tan grande sea la articulación, va a ser el número de vasos sanguíneos que van a estar asociados a ella. Y algo muy importante es que se forman unas estructuras anatómicas debido a que las ramas de estas arterias se anastomosan y dan origen a unos círculos. Estos círculos se llaman círculos periarteriales, y estos círculos periarteriales se forman alrededor de la articulación de tal manera que le brindan irrigación arterial. Y bueno, las venas, el drenaje venoso está directamente relacionado con la irrigación, porque pues las arterias después desembocan en venas, se transforman en venas a nivel de la microvasculatura. Y después, bueno, no, eso fue un error lo que acabo de decir, no se transforman en venas. Las arterias, la sangre de las arterias pasa a través de la microvasculatura hasta las venas, pero pues están conectados en realidad. Bien, y bueno, entonces acá vean, en este caso, aquí tenemos una arteria, aquí tenemos otra arteria, estas emiten sus ramas, forman circulitos alrededor de la articulación y le dan irrigación. Aunque recuerden que el cartílago articular era avascular, este se nutría gracias al líquido sinovial que era producido por la membrana sinovial. Bien, perfecto. Bueno, ahora con respecto a la inervación, ¿cuál es la inervación de las articulaciones? Las articulaciones están muy inervadas. O sea, tienen una inervación muy fina. ¿Por qué? Porque esto es importante que el sistema nervioso central sepa acerca de dónde están ubicadas las articulaciones, porque esto es muy importante especialmente cuando se trata los temas de movimiento, ya que el cuerpo, el cerebelo, por ejemplo, necesita saber en dónde está ubicada cada parte del cuerpo para que así se pueda programar un movimiento determinado. ¿Okay? Entonces, estos nervios que están aquí inervando las articulaciones pueden ser ya sea nervios somáticos, o sea, nervios del sistema nervioso somático, nervios sensitivos que van hacia la médula espinal, o pueden ser nervios vegetativos o también llamados nervios autónomos, que bueno, estos dos nervios, estas dos fibras nerviosas, mejor dicho, lo que hacen es que llevan las aferencias desde estas estructuras articulares hacia el sistema nervioso central. ¿Y cuáles son estos dos tipos de información que llevan? Pues las dos aferencias más importantes que deben de ustedes reconocer de las articulaciones son, número uno, el dolor. Los nervios que están en la articulación son capaces de detectar, gracias a múltiples receptores, como los husos musculares, por ejemplo, son capaces de detectar el grado de estiramiento
de los músculos, el grado de estiramiento de los ligamentos, el grado de tensión de los tendones y todo lo que está alrededor de las articulaciones, ¿bien? Entonces, por eso es que cuando existe, por ejemplo, una rotura, por ejemplo, yo ahorita tengo un esguince de tobillo, cuando existe una rotura de alguna estructura ligamentaria, eso, no solamente rotura, sino una simple distensión, eso va a provocar dolor porque va a viajar alrededor a través de las fibras nerviosas y va a llegar hacia centros superiores donde ustedes van a percibir ese dolor. Bueno, y la otra sensación muy, muy importante es lo que les dije, es la propiocepción. Tenemos aferencias propioceptivas tanto inconscientes como conscientes y estas llegan al cerebelo y también a la corteza y le informan acerca de la posición de cada parte del cuerpo y también informan cómo cambia esa posición durante la realización de un determinado movimiento. Bien, entonces eso es todo, mis amigos. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias nuevamente por su apoyo. Los veo en el próximo video en que hablaremos acerca de la mecánica articular. Después de eso, bueno, no sé todavía si voy a hacer primero el video de mecánica articular o si mejor voy a grabar primero el video de sistema muscular y ya después el de mecánica articular. Pero yo creo que va a ser mejor en el orden en que vamos a poner primero el de mecánica articular, porque ahí vamos a ver la clasificación funcional de las articulaciones sinoviales y ya después vamos a ver el video de miología, de sistema muscular. Entonces, bueno, espero verlos ahí y cuídense y saludos. Chao, chao.